Introducción a Google Colab. Bien, la principal herramienta que vamos a utilizar en el inicio de nuestro trabajo en el semillero es el Google Colab. El Google Colab es la abreviación de Collaboratory y es una herramienta que Google ha puesto a la disposición de la comunidad de Machine Learning y análisis de datos. Voy a generar un nuevo notebook. Aquí ya tengo algunos que he hecho. Si a ustedes no les aparece lo mismo, es normal. Bien, y alguna de las primeras cosas que observamos es lo siguiente. Yo acá puedo tener dos categorías. Tengo código para meter código de Python. Lo más interesante de esto es que no necesita instalación de ninguna librería. Simplemente debo importarlas y esto nos hace muy fácil el desarrollo de nuestras actividades. Y puedo tener casillas de texto que pueden tener muchas variantes. Dentro de ellas puedo meter fórmulas, puedo meter imágenes, hiperlinks, etc. Bien, en la parte izquierda podemos ver, por ejemplo, una de las cosas más interesantes. Yo acá, bien, me puedo conectar a mi carpeta de Google Drive. Pero antes, quiero que se note que antes aquí no aparecía que estuviera conectado y en estos momentos ahí tengo dos espacios, uno que dice RAM y otro que dice disco. Básicamente estos son los recursos que me ha asignado Google para trabajar. Una memoria RAM y un espacio de disco. Si yo le coloco el mouse encima, veo que tengo aproximadamente 0.81, lo que viene a ser 800 megas de un posible total de 13 gigas. Perdón, tengo 800 megas, sí. Y puedo tener hasta 12 gigas y un disco puedo tener hasta 107 gigas de almacenamiento. Esto es bastante. Bien. Puedo tener, aquí voy a mirar runtime, entonces puedo tener tres tipos de ejecución. Aquí voy a decirle, por ejemplo, cambiar el tipo de runtime. Lo pueden ver como el acelerador, ¿listo? ¿Cómo va a correr él? Entonces, aquí sin none es simplemente como si corriéramos en un gran computador que está conectado en otra parte, o un servidor. Cuando conecto a una GPU es como una tarjeta de video, pero esto es muy grande. Esto es Graphics Processing Unit. Básicamente los algoritmos de Deep Learning tuvieron un gran crecimiento con el desarrollo de la tecnología de las tarjetas de video. La empresa Nvidia es la que más ha invertido en el desarrollo de una tecnología que la llamó CUDA. Bien, y la filosofía es muy simple, debido a que la mayor parte de las operaciones, o digamos en un videojuego, cuando el personaje está viendo, digamos este es mi personaje, y yo lo muevo en alguna dirección, lo que está viendo el personaje o lo que yo veo en la pantalla se va transformando por medio de una multiplicación de matrices, coseno, seno teta, etcétera, etcétera. Debido a que esas operaciones había que hacerlas constantemente, ellos desarrollaron algoritmos y hardware sobre todo para que estas operaciones matriciales se hicieran en paralelo. Nació CUDA y después el Deep Learning se aprovechó de ello y ahí vino el crecimiento. Los algoritmos de Deep Learning, muchos se basan en perceptrones y el perceptrón fue creado en el siglo XX. Básicamente tuvo su auge en 1986, pero creo que lo plantearon desde los 50. Ahora, ya desde que CUDA empezó a trabajar, más o menos desde el 2013-2014 vino el boom y desde allí es que ha venido este gran boom del Deep Learning. Listo. Este es nuestro segundo tipo de ejecución y el último es TPU.
Como nosotros vamos a ver, esto es un Tensor Processing Units. Un tensor lo podemos ver como un gran alma contenedor. Hasta aquí este tensor. Es un contenedor. Entonces es como una generalización para yo poderme referir a un número o a un vector o a una matriz o a una serie de matrices, yo le llamo cubos, etcétera. ¿Listo? Todos los manejo dentro de un solo framework o un solo espacio de trabajo, lo llamo tensores. Es una generalización. Entonces, como la librería, inclusive esto es tan importante para el Deep Learning que la librería que más utilizamos se llama TensorFlow o flujo de tensores. Y el hecho de que exista esta tecnología de tensores hace que yo pueda diseñar el mismo algoritmo y lo pueda aplicar para diferentes tipos de datos. Y esto es muy, muy bueno. Perfecto, aunque si yo no diseño bien mi algoritmo, tener una TPU no me va a hacer ganar sobre GPU. Yo debo diseñarlo bien para tener ciertas ganancias. Normalmente estamos aquí en None, ¿ya? Para ejecutar código de Python, pero cuando nuestros modelos los entrenemos, normalmente vamos a estar a GPU. Quiero dejar algo en claro. Cuando nosotros nos conectemos, como está pasando aquí y lo estamos viendo en este lado, voy a quedar inicializando. Bien, y ya me estoy conectado. Perfecto. Muy importante, al terminar mi sesión, debo desconectar. ¿Y esto es por qué? Pues porque no hay unos recursos infinitos en Google. Entonces él básicamente lo que hace es darle a los diferentes usuarios ciertos recursos. Si mi cuenta de usuario está asociada o digamos tiene un perfil que indica que yo escribo código pero dejo la máquina con los recursos básicamente haciendo nada, cada vez que yo me vuelva a conectar voy a tener menos recursos. Bien, para desconectarme después de que yo he hecho las sesiones en el semillero, entonces vamos aquí a Runtime. Aquí le digo manejar las sesiones y entonces vean que inclusive tenía dos y las voy a terminar y la voy a terminar. Aquí, perfecto. Close. Listo, y aquí ya aparezco desconectado. Me voy a reconectar para mostrar dos cosas interesantes. Bien, nosotros estamos dentro de un servidor. Esto es una serie de carpetas que están dentro de mi computador. Estos computadores se basan en Linux. Para Linux todo es una carpeta. Entonces lo que nosotros vemos acá son, por ejemplo, bin es donde están almacenados todos mis ejecutables. Home es la carpeta, el home pues es la carpeta base. Todos. Cuando yo a un computador de Linux le coloco una USB, un CD, cualquier cosa, queda directamente dentro de la carpeta media. Bien, y así en adelante hay muchas carpetitas. Realmente no es nuestro objetivo estudiarlas. TMP es la de temporales, también es muy interesante. Pero por ahora nosotros estamos acá en contenidos. Entonces uno se puede decir, bueno, bien, ¿cómo hago para subir datos a ese servidor? Pues la respuesta está aquí. Yo puedo montar mi Google Drive. Y entonces los archivos que yo monte los puedo guardar al Drive y después me puedo pegar a él. Vamos a hacerlo. Le doy aquí permisos para conectar. Él me advierte, pero pues es como que dice que el Google Colab va a tener acceso a mis datos. Ahí pues no hay ningún issue de privacidad debido a que pues ya nada más el hecho de que estemos escribiendo aquí ya tienen acceso ellos a nuestros datos. Solamente como para que lo sepamos. Entonces aquí yo abro Drive, aquí abro My Drive. Y por ejemplo aquí tengo una carpeta que se llama Sneia. Y en esta carpeta aparecen, bueno, aquí no es el...
Semillero en neuroinformática. Semillero en neuroinformática. Ya. Perfecto, aquí aparecen. Exacto. Entonces esta carpeta es la del semillero. Si ustedes no tienen acceso a ella, por favor le avisan al instructor para que les dé acceso. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos ubicada una carpeta archive.zip. Esta la utilizamos para clasificar entre caballos y humanos. Y así hacemos una serie de actividades. Entonces aquí pues vamos a ver como la carpeta de mi drive. Bueno, ahora aquí tengo una serie de códigos. Perdón, son las variables. Aquí tengo una serie de códigos y estos códigos me van a permitir hacer cosas interesantes, como por ejemplo importar datos, hacer capturas de pantalla, colocarle formas a esto para meter datos, y los vamos a ir explorando poco a poco. Por ahora concentrémonos en la generación aquí de estos códigos. Tenemos esto acá. Perfecto. Entonces, primero vamos a analizar texto. Quitemos esta de acá. Yo quito las carpetas aquí con prendamos aquí este señalador. Eso. Aquí borro la celda. Cada celda es interdependiente. Entonces, cuando yo doy clic acá, esta es una celda de código. Bien, aquí aparece cómo se va a ver cómo la voy a ver cuando alguien venga a ver mi archivo. Esto es para documentar los pedazos de código que yo voy escribiendo. Yo puedo cambiarle aquí ciertas cosas. Por ejemplo, puedo hacerlo más grande. Y hacerlo más grande simplemente colocándole este numeral. Vale. Puedo colocar otro numeral. Creo que el efecto es... Este numeral lo cambio un poquitito. ¿Listo? También, por ejemplo, puedo hacer que esta celda de código se me vuelva en negrita. ¿Listo? Con 2 asteriscos pasa esto. Oh, ¿qué ha pasado? Negrita. Está la itálica. Bien. Con un asterisco, entonces debería ser aquí 2 asteriscos. Eso, perfecto. Negrita, la itálica es justamente lo mismo. Pues la que les acabo de mostrar, aquí puedo colocar enlaces, hipervínculos, puedo subir imágenes, listo, y una serie de archivos, de operaciones que las dejo para que las exploren. Bueno, esto es para documentación. Cuando yo quiero insertar una celda de código, entonces doy clic acá, código, insertar el código de Python, y me aparece, y la principal diferencia es que ustedes van a notar que aquí hay un botoncillo para correr. Entonces vamos acá, y port, vamos a hacer algo más, np, listo, x igual np.array, entre paréntesis, vamos a crear aquí un pequeño arreglo de 1, 2, 3, 4. Vamos a decirle print x y vamos a correr a ver qué pasa. Listo, ahí me la corrió. Entonces esto es lo que yo obtendría en un terminal de un computador. Tengan en cuenta que si yo coloco varias celdas de código, ellas corren en orden. Y yo debo correr, si digamos, no he corrido la primera en donde llamo la librería, si por acá llamo a NumPy Array, me va a decir, no la conozco. Debo correr todas las librerías, las celdas en orden, para poder acceder a las demás variables. Ahora bien, yo puedo repetir el código, por ejemplo, puedo cambiar x es igual a np.array. Voy a colocar aquí otro arreglo, 1,4, un arreglo así de pequeño. Listo. Print x. Listo. Vuelvo a ejecutarlo.
Bien, puedo cambiar aquí mi código 3 y puedo volverlo a correr. ¿Listo? Lo cual implica que no hay que volver a correr esta. Pero si yo al principio, si yo digamos tengo todo este notebook y lo abrí por primera vez, me conecté y ejecuto la segunda, lo más probable es que él no reconozca este objeto NP, debido a que no se lo ha visto acá. Bien, ¿listo? Y esto es todo lo que necesitamos básicamente para coger para empezar a trabajar con nuestro Google Colab. Acá le cambiamos los nombres, intro, Colab, listo. Y para compartirlo, pues simplemente se comparte como la mayor parte de los documentos de Google. Bien. Y eso es todo por la breve introducción al Google Colab.